presentarle un caso de un doble primario, un cáncer de laringe. Mi nombre es Walter Tomás Pacheco Gutiérrez, soy residente 3 de cirugía oncológica. Bueno, como vemos acá, últimamente el cáncer de laringe pues ha ido en decremento. Esto puede ser por las nuevas medidas preventivas que se están usando con respecto al uso del tabaco. Para el año 2021 se estimaron nuevos casos, 12.620 casos. La tasa pues, de muertes estimadas en el 2021 fue 0.6%, y pues últimamente este tipo de cáncer ha tenido una sobrevida del 60.7%. Siempre es importante, pues, vamos a mencionar con respecto al cáncer de laringe, que va a estar ubicado según la región anatómica que vaya a afectar en la misma, siendo pues clasificado en supraglótico, en glótico o subglótico. Como mencionaba, pues según las estructuras que estas vayan a estar afectadas al momento pues de realizar los estudios de extensión que vamos a mencionar posteriormente. Entre las áreas anatómicas que van a conformar cada espacio mencionado anteriormente, la supraglotis va a estar conformada por la epiglotis, las cuerdas vocales falsas, los ventrículos laringeos, los pliegues aritenoepiglóticos y los aritenoides. La glotis va a estar conformada pues, por la comisura anterior y posterior, las cuerdas vocales verdaderas, y la subglotis es un espacio que va a cubrir 5 milímetros debajo del borde libre de las cuerdas vocales verdaderas a 2 centímetros en margen inferior del cricoides. Esta se va a continuar con la tráquea. La incidencia de metástasis hacia los linfonodos regionales va a variar dependiendo de la ubicación del primario. El drenaje linfático de la glotis es escaso. Los primarios en etapa temprana rara vez van a diseminarse a los ganglios regionales, siendo pues la ronquera un síntoma temprano en la mayoría de los cánceres glóticos. Estos se van a diagnosticar pues, en etapas más tempranas, lo cual pues, va a hacer que tengan una excelente tasa de curación, en contraste con los primarios que van a ocurrir en los supraglotis, que van a presentar mayor diseminación a los ganglios regionales del cuello debido a una abundante red linfática, y esta pues suele cruzar la línea media, lo cual pues a menudo vamos a tener adenopatías cuando se presente un paciente con un tumor localmente avanzado. Únicamente recordando la anatomía al momento de realizar una nasofibrolaringoscopía. Como podemos observar, pues acá tenemos los senos piriformes, acá están los aritenoides, acá están las cuerdas vocales verdaderas, por encima de ellas pues están las cuerdas vocales falsas. Esto va a conformar la epiglotis, esto ya estamos hablando de supraglotis. Entonces, al momento de realizar una nasofibrolaringoscopía, pues siempre es importante evidenciar qué estructuras invade el tumor y pues con ello tomar una mejor conducta terapéutica. Vamos a enfocarnos en la estadificación de la JCC, el TNM para glotis. Entonces, según la octava edición pues, actualizada en el 2017, el T1 va a corresponder a un tumor limitado de las cuerdas vocales que puede volver la comisura anterior y posterior con una movilidad de las cuerdas normales. El T1 va a ser un tumor limitado a una cuerda, y el T1B va a ser un tumor limitado a ambas cuerdas vocales. El T2 va a ser un tumor que se extiende hacia la supraglotis o subglotis o ambas, y con una movilidad de la cuerda disminuida. El T3 va a ser un tumor limitado a la laringe con fijación de la cuerda vocal, con o sin invasión del espacio paraglótico o corteza interna del cartílago tiroides. El T4A va a ser una enfermedad local moderadamente avanzado y va a ser un tumor que invade a través de la corteza externa del cartílago tiroides. Va a invadir
o no los tejidos adyacentes, como por ejemplo tráquea, tejidos blandos del cuello, incluyendo músculos extrínsecos profundos de la lengua, músculos infrayodeos, tiroides o esófago. Y un T4B va a ser un tumor, una enfermedad local muy avanzada, con un tumor que invade el espacio prevertebral, vaina de la arteria carotidia o estructuras mediastinales. Es importante pues recordar de que esta clasificación va a estar determinada por el número de subsitios involucrados. Siempre con importancia verificar la movilidad o no de las cuerdas vocales y pues también vamos a evaluar la extensión hacia los ganglios linfáticos según el valor n que le demos, siendo n1 aquellas metástasis en un ganglio igual o menor a 3 centímetros sin extensión extranodal. N1A van a ser aquellas metástasis en un ganglio ipsilateral que sea de 3 o a 6 centímetros sin extensión extranodal. N2B van a ser metástasis en múltiples ganglios ipsilaterales menor a 6 centímetros sin extensión extranodal. N2C van a ser metástasis a ganglios bilaterales o contralaterales menores de 6 centímetros sin extensión extranodal. Y N3A cuando ya tenemos metástasis a un ganglio mayor de 6 centímetros sin extensión extranodal. Y N3B van a ser metástasis en cualquier ganglio con extensión extranodal positiva. Siempre es importante el grado Doctor histológico, Pacheco, siendo G1 bien diferenciado, G2 moderadamente diferenciado y G3 pobremente diferenciado. M0 cuando no existe metástasis a distancia y M1 con metástasis a distancia. ¿Qué nos dice Doctor las guías del... Pacheco, Sí, perdone, doctor doctor. Pacheco. El doctor Rosada creo que quería sí, es que tengo una pregunta, hablar. doctor Pacheco. Sí, doctor, dígame. Según sabía yo, a nivel de las cuerdas no hay una propia área linfoportadora. ¿Cómo se explica eso? Yo me necesito actualizar por vía suya. ¿Cómo está la cosa esa? Porque la cuerda per se no produce metástasis ganglionar, o sí. Así es, doctor, no tiene drenaje linfático. Es por eso que mencionaba que en los tumores glóticos las metástasis a ganglionares van a ser incluso del 0%, doctor. No, ya. Muchas gracias, muy amable. Muy bien, doctor. Continuando, pues, ¿qué nos dicen las guías de la NCCN en las versiones actualizadas en los estadios localmente avanzados, como por ejemplo el caso que vamos a ir presentando? Cuando tenemos un T4A, recordando que es un tumor que está en contacto, ya invade la corteza externa de la tiroides, del cartílago tiroides, perdón, y según la evaluación del estado de los linfonodos en el cuello, pues vamos a optar por una laringectomía total con tiroidectomía, más disección bilateral o unilateral del cuello. También con disección de los linfonodos paratraqueales, respectivamente. Si el paciente presenta efectos adversos o características del tumor son adversas, como por ejemplo permeación linfomuscular, permeación perineural, márgenes cercanos o en contactos con la lesión, o un grado histológico, pues, por ejemplo, grado 2 o 3, el paciente pues va a ser enviado a radioterapia adyuvante, en este caso. En aquellos pacientes que no desean la cirugía, pues podemos optar por una terapia sistémica aunado a radioterapia o pues también estudios clínicos o quimioterapia de inducción, según sea el resultado, pues poder optar por un tratamiento más conservador. Sin embargo, estas recomendaciones se basan en el siguiente artículo, en la cual comparan la supervivencia general para los pacientes con cáncer de laringe en estadios avanzados tratados con cirugías versus un enfoque de preservación de órganos. Y pues hasta donde sabemos, ningún ensayo reciente había comparado la supervivencia global entre los pacientes tratados con enfoques quirúrgicos y
evaluando también la preservación de órganos en carcinomas laríngeos en estadios avanzados. Este es un estudio pues, de Estados Unidos, el cual pues, se fue publicado en 2016 y con respecto a esto pues, se basaron las recomendaciones de la NCCN. Los investigadores pues, utilizaron la base de datos nacional del cáncer de Estados Unidos para encontrar a la población de estudio. Ellos evaluaron a los pacientes diagnosticados con cáncer de laringe desde el 2004 al 2012. Evidenciaron 7.023 casos. Sin embargo, pues se fueron excluyendo según los criterios que ellos utilizaron. Al final, pues se dividieron a los pacientes que les habían hecho laringectomía y a los pacientes que habían optado por una preservación de órgano. En los pacientes con preservación de órganos, posteriormente, pues fueron excluidos 1.130 pacientes y al final, pues se incluyeron 386 pacientes para los pacientes que recibieron quimioterapia de inducción y posteriormente radioterapia, 1.597 pacientes para aquellos que recibieron quimioterapia en concomitancia con radioterapia y 1.559 pacientes para aquellos que fueron operados y posteriormente recibieron radioterapia adyuvante. Entonces, según las curvas de Kaplan y Meyer, que representan la supervivencia en meses, según las cohortes que fueron intervenidas, de acuerdo con el análisis anterior, identificaron una supervivencia global inferior entre la mayoría de los pacientes tratados con preservación de órganos, sometidos a quimio-radioterapia concomitante en comparación a aquellos pacientes que fueron sometidos a cirugía y radioterapia, con una mediana de sobrevida para aquellos pacientes que fueron tratados con quimio, radioterapia de 43.3% y aquellos pacientes que fueron tratados con cirugía y luego fueron enviados a radioterapia, pues una mediana de sobrevida de 60.5 meses. Entonces, en esto se basan las recomendaciones de la NCCN de que en estadios localmente avanzados, pues el tratamiento quirúrgico seguido de radioterapia es el tratamiento categoría A. Entonces tenemos acá el caso de un paciente masculino de 60 años, evangélico, jornalero, con una escolaridad que él indicaba cursar hasta sexto primaria. El paciente pues refería disponía de 3 años de evolución, consultó con un médico particular que le realizó una nasofibrolaringoscopía y biopsia, la cual fue positiva para cáncer, por lo cual pues lo refieren. El paciente niega vicios y manías, niega tabaco, ningún antecedente médico de importancia. Según la referencia, al paciente se le realizó una nasofibrolaringoscopía por un otorrinolaringólogo fuera de la institución, y él pues con la misma historia de haber iniciado con disfonía de 3 años de evolución, le realizaron el estudio en el cual se evidenció lesión a nivel de la cuerda vocal izquierda, comisura anterior, por lo que el otorrino pues decide realizarle microlaringoscopía de suspensión más mapeo laringeo, con un resultado de patología que reporta carcinoma epididimoide bien diferenciado, invasivo en la cuerda vocal izquierda, por lo que pues, refieren al paciente a la institución INCAN para poder recibir seguimiento y tratamiento. El paciente acude el 4 de octubre del 2021, ya con un diagnóstico de SEA de laringe. El cuello pues no tenía neumopatías, el signo de chasquido estaba conservado, la laringoscopía indirecta evidenciaba gran carga tumoral en la cuerda vocal izquierda, con ausencia de movilidad de la misma. La cuerda vocal derecha estaba parcialmente afectada, pero aún móvil. La epiglotis, repliegue aritenoepiglótico y aritenoides estaban libres de lesión. Este paciente, pues definitivamente ya vamos a irnos enfocando en un pues, tratamiento por el tamaño tumoral, pues se iba clasificando ya como localmente avanzado. La tomografía de cuello documenta gran carga tumoral que deforma totalmente la cuerda vocal izquierda,
desplaza el cartílago tiroides, observándose irregularidad de la misma, con alta sospecha de invasión al cartílago. Las estructuras del lado derecho de la laringe estaban conservadas y la glándula tiroides estaba dentro de límites normales. La biopsia que llevaba el paciente pues nos reportaba que la cuerda bucal izquierda tenía carcinoma de células escamosas moderadamente diferenciado e invasivo. La cuerda bucal derecha también pues mencionaba un carcinoma escamoso sin estroma, y las biopsias de la comisura anterior también evidenciaban un carcinoma de células escamosas invasivo. Estos son los estudios de tomografía que llevaba el paciente, y pues vemos la gran carga tumoral dependiente de lo que es la cuerda bucal izquierda. Permítanme. Acá podemos observar pues cómo la cuerda bucal izquierda depende una gran carga tumoral. Acá podemos observar pues cómo la cuerda bucal izquierda tiene una gran carga tumoral, ¿sí? Y pues también en los siguientes cortes vamos a observar que no hay adenopatías en cuello. O sea, tomográficamente no se logran evidenciar ganglios aumentados de tamaño. En esta parte, como pueden ver acá, ya nos da duda a nosotros con respecto a si el tumor infiltra el cartílago o no. Esta cirugía realmente pues es muy compleja, y el realizarlo pues también no depende solamente de un médico tomar la decisión, sino depende pues de todo el staff de médicos del INCAN poder valorar el tratamiento quirúrgico. La radiografía de tórax pues está dentro de límites normales, por lo cual con la tomografía nosotros podemos ya clasificar al paciente como un T4A, que es una enfermedad local moderadamente avanzada, tumor que invade a través de la corteza externa del cartílago tiroides y puede o no invadir los tejidos adyacentes como tráquea, tejidos blandos, músculos extrínsecos profundos de la lengua, tiroides o esófago. Entonces, el paciente es llevado a sesión clínica por la duda de la infiltración al cartílago en las imágenes evaluadas, y se solicita una revisión en conjunto con el jefe de departamento de radiología para toma de decisión del tratamiento. Se considerará o se iba a considerar radioterapia si no había invasión al cartílago. Acudimos pues con el jefe de departamento de radiología del hospital para que nos indicara si él evidenciaba o no infiltración del tumor al cartílago tiroides, y pues en su momento nos indica de que sí se observa gran carga tumoral que afecta ambas cuerdas, y principalmente del lado izquierdo, región glótica e infraglótica, y que además nos confirma de que sí hay infiltración del cartílago tiroides del lado izquierdo. El paciente se programa para la laringectomía total. Entre los estudios de laboratorios del paciente, pues todos dentro de límites normales. El paciente realmente muy sano. Entonces fue llevado a la laringectomía total el 20 de octubre del 2020. Con estos pacientes pues tratamos de darles un seguimiento lo más rápido posible, porque luego invaden otras estructuras a nivel de la laringe que luego los hacen irresecables. Entonces el tiempo con estos pacientes es oro. La indicación de la cirugía fue un carcinoma escamoso de laringe transglótica T4A N0M0. El procedimiento que se realizó fue una laringectomía total, más tiroidectomía total, una traqueostomía de urgencia, por la dificultad al momento de querer intubar. Ya había una obstrucción del 100% de la vía aérea. Se evidenció un tumor de 4 por 4 centímetros que infiltraba la glotis y supraglotis con destrucción de ambas cuerdas vocales, con predominio de cuerda vocal izquierda,
tumor invade macroscópicamente cartílago tiroides del lado izquierdo, cartílago cricoides, anillos traqueales estaban libres de la lesión. Esófago, senos piriformes, hipofaringe y base de la lengua y libres de lesión. Mencionamos los senos piriformes y la hipofaringe, siendo estos pues importantes debido a que si en dado caso estos están invadidos, pues realmente la cirugía sí pudiera hacerse, sin embargo, sería una cirugía más mórbida y más compleja por la reconstrucción que tendríamos que hacer. No se palpan ganglios cervicales ni a nivel central. Y como mencionamos, el tumor obstruía el 100% de la vía aérea. Entonces, acá están las imágenes del tumor que se resecó en esa ocasión. Y como podemos ver, pues, esta es la carga tumoral y macroscópicamente, pues, podemos evidenciar que sí había infiltración al cartílago tiroides. Vemos que los senos piriformes están libres, no hay invasión hacia esas estructuras y pues el cartílago también, pues no hay actividad tumoral a nivel de esta región. La epiglotis pues también está libre, tenemos cierta infiltración, pero en la base, como lo describían los estudios anteriores. Acá tenemos otra imagen de lo que es el tumor. Como podemos observar nuevamente, pues esta fue la indicación de hacerle traqueostomía de urgencia al paciente debido a que en el momento de la intubación no se pudo realizar la misma. Entonces hubo necesidad de hacerle traqueostomía de urgencia, siempre dejando un margen adecuado en el cual pues se iba a realizar el estoma para evitar pues implantes tumorales a ese nivel que se describen que podría ocurrir hasta un 70-80%. Acá pues tenemos el producto ya completo de la cirugía. Vemos acá que ya producto de la tiroidectomía total. Si observamos claramente, no se evidencia un tumor macroscópico en sí a nivel de la tiroides y tampoco pues adenopatías como tal. Cuando obtenemos la patología final, pues vemos que la descripción microscópica nos indica que hay en la laringe seccionada, que está constituida por huesos pares e impares, está tapizado por músculos intrínsecos y extrínsecos en su parte superior. Se identifica la epiglotis que mide pues 2 por 1 por 5.5 centímetros, tapizado por una mucosa lisa y hueso yoides en forma de arco. En su parte inferior muestra segmento de anillos traqueales y a nivel de la mucosa se encuentra una lesión transglótica que mide 3 por 2 por 1 centímetro y que está ulcerada, está a 2 centímetros del borde epiglótico y a 3 centímetros del borde traqueal. Ya con eso pues confirmamos que no hay actividad tumoral en ambos extremos. Está adherida a la laringe, se encuentran adherencias fibrosas y tiroides midiendo su lóbulo derecho 3 por 1 por 1 centímetros y el lóbulo izquierdo de 3.5 por 1 por 1 centímetros, unidas por un istmo. Al corte, los lóbulos tiroideados muestran cápsula delgada constituidos por tejido rojizo y homogéneo. No se identifican nódulos linfáticos y pues fueron enviados a estudio. La descripción microscópica mencionan de que los cortes histológicos evaluados se observa una proliferación neoplásica ulcerada constituida por células escamosas atípicas con puentes intercelulares infiltrado en forma de grupo láminas con marcada queratinización. El informe final que nos emite patología es una laringectomía total más tiroidectomía total. Es un carcinoma de células escamosas tipo convencional queratinizante, bien diferenciado, ulcerado, invasivo, transglótico, que presenta permeación linfovascular y perineural. El tamaño del tumor es de 3.3 por 2 por 1 centímetro, es transglótico y no se extiende a tejidos blandos macroscópicamente. Está en contacto con el cartílago tiroides sin infiltrar. El borde superior e inferior están libres de lesión. Ambos lóbulos tiroideos están negativos para malignidad. Sin embargo, pues en el istmo nos mencionan un carcinoma micropapilar de tiroides con un tamaño tumoral de 0.4 por 0.4 centímetros
con presencia de ruptura capsular y permeación linfovascular. Se reconoce un ganglio linfático peritiroideo con presencia de metástasis por carcinoma papilar. Entonces es aquí donde nos damos cuenta de un hallazgo incidental con respecto pues a un doble primario. El paciente pues, no fue por lo que consultó, pero al final se identificó también un cáncer micropapilar de tiroides. Ahora, ya con estos hallazgos, pues tenemos a un paciente que presenta dobles primarios. Sin embargo, pues la literatura nos indica que incluso en los cánceres papilares de tiroides, los microcarcinomas pues no suelen tratarse. Actualmente, pues los cánceres micropapilares menores a 10 milímetros, pues también son aptos para poder dejarlos en vigilancia. Sin embargo, pues también evidenciamos que un nódulo o un ganglio peritiroideo ya presenta metástasis, lo cual pues se contrasta con la literatura, ¿verdad? Entonces, vemos que en este estudio que evaluaron los factores de riesgos de metástasis a los ganglios linfáticos del cuello central en los microcarcinomas papilares de tiroides que clínicamente han presentado ganglios negativos. En este estudio pues, se examinaron los factores predictivos de las metástasis subclínicas en los ganglios linfáticos del cuello a nivel central, en aquellos pacientes que presentaban microcarcinoma papilar de tiroides. Ellos analizaron a 287 pacientes con microcarcinoma papilar de tiroides, en los cuales pues, no tenían adenopatías palpables al momento de su presentación y a ellos los sometieron a tiroidectomía más disección de los compartimentos central del cuello. Entonces, vemos acá de que el tamaño del tumor, la multifocalidad y la extensión extracapsular microscópica fueron variables significativas que predijeron metástasis hacia los ganglios centrales del cuello. Entonces, concluyen que las metástasis a los linfonodos del cuello central se asocian con un tumor de mayor tamaño y una multifocalidad. Este es otro estudio en el cual pues, se evaluaron si la edad del paciente estaba significativamente relacionada con la progresión del microcarcinoma papilar de tiroides a comparación de dejarlo bajo observación. Este es un estudio japonés que investigaron cómo la edad del paciente influía en el microcarcinoma papilar de tiroides. Ellos estudiaron 1.235 pacientes con microcarcinoma papilar de tiroides de bajo riesgo entre 1993 y 2011. En ellos, pues, se observaron aquellos que evaluaron, entre aquellos pacientes que eligieron la observación sin cirugía inmediata y posteriormente, pues, fueron seguidos periódicamente con exámenes de ultrasonido. Entonces, los dividieron en 3 grupos. Según también según la edad del inicio al momento en que ellos empezaban a quedar en observación. Entonces, en los pacientes jóvenes, que fueron aquellos menores de 40 años, aquellos los dividieron también en pacientes de edad media, en aquellos que tenían 40 a 59 años, y en ancianos, en aquellos que tenían mayor a 60 años. Los periodos de observación pues, variaron de 18 a 226 meses, con un promedio de 75 meses. Los parámetros para la evaluación de la progresión del microcarcinoma papilar de tiroides fueron el agrandamiento del tamaño, la aparición de metástasis a los ganglios linfáticos y la progresión a una enfermedad clínica en la cual el tamaño del tumor alcanzaba ya más de 1 centímetro, por ejemplo, 12 milímetros. La proporción de pacientes con progresión del microcarcinoma papilar de tiroides fue más baja en los pacientes ancianos y más alta en los pacientes jóvenes. El análisis multivariado que se presenta en la edad temprana fue un factor predictor independiente de la progresión del microcarcinoma papilar de tiroides, no así los pacientes ancianos con microcarcinoma papilar de tiroides subclínico de bajo riesgo, en las cuales pues, se menciona que pueden ser mejores candidatos para la observación, aunque los pacientes jóvenes que presenten microcarcinoma
puede ser más progresiva la enfermedad que en los pacientes mayores. También consideran que no es totalmente necesario realizar una cirugía después de que la enfermedad subclínica haya progresado. Como les menciono, pues las guías de la NCCN nos indican de que, por ejemplo, cuando hay un hallazgo post-hemitiroidectomía o post-tiroidectomía, cuando hay un tumor menor a 1 centímetro de diámetro, no hay sospechas de linfonodos positivos, no hay lesión contralateral y los márgenes de resección están negativos, el paciente puede ser candidato a una monitorización constante con una supresión con levotiroxina y seguimiento con tiroglobulina. Entonces, al final este paciente fue enviado a radioterapia y posteriormente también se le inició supresión hormonal con levotiroxina y quedó el seguimiento con niveles de TSH y tiroglobulina. Eso es lo que traía. ¿Tienen algún comentario o algún aporte? Muchas gracias, doctor Pacheco. Pues si hay alguna pregunta, algún comentario u observación en este caso, pues que se ha presentado como un doble primario y un hallazgo incidental en la tiroides que no es tan frecuente después de estos procedimientos, ¿verdad? Porque normalmente la cirugía de laringe incluye, cuando se hace un tratamiento quirúrgico de esta naturaleza, pues en el lado afectado, pues regularmente se incluye al óvulo correspondiente. En este caso, pues por tal vez la extensión de la enfermedad, se incluyó completamente la tiroides. Así es que no sé si tienen alguna pregunta o algún comentario al respecto. Adelante, jóvenes, compañeros. Doctor Buenas Pacheco, noches. una pregunta. Ah, A ver, adelante. Pase usted, doctor Rosada, después yo sigo. una pregunta, doctor Pacheco. En la operación no mencionan nada de la glándula paratiroides, no comentaron nada. Desde luego no estaban porque en la microscópica de la patología no decía nada de la glándula. Pero ellos la vieron, no la vieron. ¿Cómo fue el procedimiento ahí? Perdón, gracias. Sí, doctor, se conservaron las paratiroides. No se menciona, pero sí se conservaron las paratiroides. No lo pusieron en el protocolo. En el récord, doctor. Sí. ¿Se puso o no? No se colocó, pero sí se preservaron, doctor. Muchas gracias. Una pregunta, habla Eric Palacios de radioterapia. Dentro de la cirugía, entiendo, no vi descrito los ganglios. ¿Sí hubo disección ganglionar? No, doctor, no hubo disección ganglionar, puesto que el paciente tomográfica y clínicamente no presentaba ganglios positivos, doctor. Ya. Y o sea, el paciente entiendo que fue a cirugía porque se consideró un T4A por imágenes, porque había sospecha de infiltración al cartílago tiroides. Y en esos Así casos, es, les pregunta, ¿no está indicada de entrada, aunque no hayan ganglios en adenopatías por imágenes, no estaría indicado hacer disección ganglionar? Perdón, doctor, no escuché lo último. Que si en los estadios avanzados, cuando van a tiroidectomía, a laringectomía total, ¿no está indicado hacer disección ganglionar también como parte de la cirugía radical? Sí, doctor, sí estaba indicado hacerlo, pero se indica más que todo los paratraqueales y los pretraqueales únicamente. No, pues al momento de realizar la resección en bloque, pues realmente ahí tendrían que ir los ganglios, doctor, porque esos en un paciente con N0 sí están indicados la disección, pero de los pretraqueales y los paratraqueales, doctor. Entonces, da duda con respecto a esto, esa todavía está en revisión de la patología porque pues, al momento de realizar la resección en bloque
sabemos que hay bandos pretraquiales, doctor, y nos fue raro que no los hayan reportado. Y la pregunta también que tengo es, ¿el criterio para la radioterapia no me quedó claro? Por las características, más que todo, de la invasión perineural y vascular, se mandó a opinión de radioterapia, doctor. Ah, ya, sí. También sí, no, por eso, precisamente ese era mi comentario, que también estaba de acuerdo con la adyuvancia, porque sí está escrito precisamente por lo que decís, doctor, de la invasión perineural y linfovascular, y otro de los criterios también es el estadio de los ganglios, en caso que haya. Los márgenes también es otro de los criterios para hacer radioterapia adyuvante, ya que se sabe que los principales sitios de recurrencia, pues es el estoma traqueal, bueno, los ganglios cuando hay, las partes blandas del cuello. Así que la radioterapia me parece que está bien indicada por estos criterios. Y la última pregunta, no, bueno, creo que eso era. Gracias, doctor Pacheco. A usted, doctor, muchas gracias. Quería doctor, agregar ahí, perdón, doctor González iba a hacer la pregunta. Sí, pero Adelante. entiendo que era un T4 de laringe porque era transglótico, ¿verdad? Porque en las tomografías nos indicaba más que todo la invasión al cartílago, no por transglótico, sino por la invasión al cartílago. Pero entiendo que era un T4 o no. Sí, doctor. Perdón, porque si era un T4, si era un T4N0M0, con la evidencia que teníamos, corresponde a un estadio clínico 3, hasta donde yo me acuerdo. Si estoy equivocado, por favor me corrijan. Pero para un estadio clínico 3, este paciente no iba para quimio y radio concomitante como primera opción y dejar la cirugía únicamente como rescate. Fíjese, doctor, que las guías de la NCCN, pues ya en un estadio avanzado, como es un T4, sí, el paciente va directamente a tratamiento quirúrgico, doctor. Incluso, pues, mencioné yo ahí el estudio en la cual, pues, compararon a los pacientes que iban a cirugía y después a radioterapia adyuvante en comparación a aquellos que recibían quimioterapia, por ejemplo, de inducción y luego radioterapia, o aquellos pacientes que recibían radioterapia y quimioterapia concomitante. Y pues la sobrevida era menor en aquellos pacientes que fueron a un tratamiento con preservación de órganos en comparación a aquellos que fueron a cirugía, doctor. Doctor González, complementando un poquito más en la respuesta del doctor Pacheco y su pregunta, radiológicamente la infiltración al cartílago tiroides, pues es lo que indicó que este paciente definitivamente tenía que ir a cirugía. Si hubiese sido que no hubiese existido invasión al cartílago como tal, en la evidencia tomográfica, que era lo único que teníamos, pues la quimioterapia, como todos sabemos, o la radioterapia concomitante, pues son con la idea de preservar órganos, pues es lo que se tiene como primera opción, como usted decía, ¿verdad? La idea es preservar al máximo el órgano y sobre todo en este caso la laringe. Y otra de las dudas que mencionaba el doctor Eric Palacios en relación a disección ganglionar, pues este caso entiendo que estrictamente con lo que se tenía, la lesión se consideraba que era estrictamente glótico. Y como ustedes recordarán, pues existen ciertas barreras y el drenaje linfático además a la región glótica es bastante pobre. Por lo tanto, se esperaba o se espera que el drenaje linfático fuera muy mínimo independientemente del tamaño. Por eso no se consideró una disección ganglionar como tal. Otra de las consideraciones con respecto a la radioterapia, pues ya se mencionaron, y un aspecto importante es que independientemente, es una pregunta para el doctor Palacios, en estos pacientes, independientemente del tamaño o que no tenga factores, digamos, adversos, histológicos, todos estos pacientes van de todos modos a radioterapia al estómago porque siempre puede existir una recurrencia ahí
a pesar que se obtenga un buen margen? Esta sería una pregunta. Entonces, esta es la consideración, doctor, en relación a la disección de cuello, en relación a la cirugía, bueno, al tratamiento más conservador. La indicación como tal fue porque se evidenció que había infiltración al cartílago tiroides tomográficamente. Ahora también viene la pregunta, ¿qué nos ayuda más en la toma de decisión en estos pacientes? Si una resonancia magnética nos da más, digamos, evidencia en relación a esto, o es suficiente con la tomografía. Esta es una pregunta para el doctor Pacheco. ¿Cuál de las dos pues estaría indicada si debimos haber agotado esto? Al final, pues la patología pues mencionó que realmente no había infiltración al cartílago, aunque si el doctor Pacheco pone ahí las imágenes, se van a ver la estrecha relación que existe entre la lesión y el cartílago estrictamente, ¿verdad? Ese es mi comentario y mis aclaraciones. Gracias. Sí, doctor, solo para responder a tu pregunta, con respecto a la diferencia entre la tomografía y la resonancia, pues ambas realmente estaba revisando que tienen una sensibilidad, por ejemplo, la tomografía, una sensibilidad del 93% y una especificidad del 63%, en comparación con la resonancia magnética, que tiene una sensibilidad de un 96%, pero perdón, una sensibilidad del 93% y la especificidad sigue siendo la misma que la tomografía. Entonces, yo creo que ambos estudios pues son valederos para evaluar la infiltración a cartílago. Es idéntica la sensibilidad. Doctor Pacheco, Ok, muchas gracias. doctor Pacheco, Sí, doctor Rosado. mire, según lo que escuché yo, corríjame si me equivoco, que había un ganglio linfático tomado, pero este es como resultado de la pieza final. Y luego la otra pregunta, en la comisión anterior, ambas cuerdas están tomadas. ¿No cambia el estadiaje ahí? Con respecto a las comisuras, pues no cambia, doctor. No cambia, solamente pues nos indican que es un clótico, ¿verdad? Ahora, con respecto al ganglio, ya fue en la pieza final, fue un ganglio peritiroideo, doctor. Y la metástasis que tenía era de eh, papilar de tiroides. Ay, muchas gracias. Adelante, Hugo.
Pues sí, Hugo, fíjate que pues nosotros estamos supeditados a lo que se le haga como procedimiento, como primer procedimiento diagnóstico, pues el otorrino. Regularmente nosotros en el INCAM, pues a los pacientes en los cuales tenemos difícil diagnóstico o no tenemos diagnóstico, pues son llevados a una laringoscopía por suspensión y se hace un mapeo cuando lo necesitan, ¿verdad? Ahora, cuando la lesión es bastante evidente, pues casi no es necesario más que solo ver bien las estructuras y como parte del estadiaje, pues continúa haciendo lo clínico y la tomografía. Ahora, eso sí, hemos tenido, no sé si ustedes también, el inconveniente de que cuando uno pide una tomografía, pues algunos pidan tomografía de cuello. Eso es un error porque básicamente no logramos ver estructuralmente ni tampoco podemos llegar a hacer la dimensión del tumor, que eso es en cáncer de laringe tiene que ver mucho el tamaño tumoral medido en centímetros cúbicos, si se pudiera, ¿verdad? Entonces, eso también crea un factor pronóstico. Entonces, cuando tengamos un paciente con cáncer de laringe, no se les olvide pedir una tomografía específicamente de laringe con cortes milimétricos, de 1 milímetro, porque entonces uno puede tener un poco mayor visión y también pudiera uno hacer una medición del tamaño tumoral específicamente, que sí tiene que ver mucho, ¿verdad? No sé si ahí estamos con esto, pero sí es importante esto de la tomografía, directamente cuando uno las pide, pues pedir en esta forma, TAC de laringe con cortes de 1 milímetro. Roy, buenas noches. Adelante, adelante, doctor. Bueno, ¿sí me escuchan? Buenas noches. Sí le escuchamos, doctor Figueroa, adelante. Sí, respecto a lo que hablaba el doctor Palacios y el doctor González, eso está estipulado en protocolos de años, que ya hay invasión a cartílago, pues pasa a un estadio 4, ¿sí? Y dar radioterapia a cartílago, pues está sabiendo que no hay una indicación precisa para sí, los resultados no son buenos. Y dos, lo que decía Hugo, la aclaración patológica en estos pacientes, si recordamos, los glóticos tienen menos del 5% de invasión. Y ya los transglóticos, pues lógico, más de 40%. Y en este paciente que tiene dos estructuras, pues si hubiera habido ganglios positivos clínica y tomográficamente, pues hubiera ido una decisión radical bilateral de cuello. Pero el manejo del cuello, todos sabemos que puede ser electivo. Esa fue lo que se hizo que se hiciera la tiroidectomía total. Si vemos en una imagen que tiene el doctor Pacheco ahí, macroscópicamente, sí hay invasión a cartílago. Y todos sabemos que cuando se va a tomar una decisión radical de este tipo, se hacen las consultas necesarias para determinar con exactitud y aún así se lleva a sesión clínica. Si ustedes ven aquí en el lado, la tercera, al lado izquierdo, se ve macroscópicamente la invasión en la primera a la izquierda que puso el doctor. Esto fue discusión con el departamento de patología. Nosotros estamos seguros de la invasión macroscópica del cartílago. Y luego, pues, fue el hallazgo incidental que todos conocemos. Y ya el paciente está en vigilancia siempre del cuello. Pero sí creo que la indicación quirúrgica